Bueno, muchísimas gracias por esta invitación realmente muy honrosa. Muchas gracias a Daniel, que me ha abrumado con la presentación. Y ya que de padres hablamos, quiero recordar al suyo, que fue una de las personas más generosas con que me haya acusado, y que en épocas en que yo todavía no me dedicaba tanto a esto de escribir, siempre me alentó y me invitó permanentemente a colaborar con su diario. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Voy a elegir para hablar con ustedes algo que en parte tiene que ver muy directamente con el debate político actual, que es esta confrontación de dos ideas de la democracia republicana y la democracia, llamémosle, populista, que me parece que ha llegado a un punto muy interesante porque nunca se había expresado tan desembosadamente la idea de la democracia no republicana como se está haciendo ahora, de modo que está muy claro de qué se trata, ¿no? De las dos, yo diría que la democracia republicana es la que tiene raíces más débiles en la Argentina, la que le da mucho trabajo arraigar, ¿no? Y como presumo que las preguntas se van a referir al presente, elegí hablar del arranque, del comienzo de esto, del comienzo de esta elección de la Argentina por el camino de una democracia no republicana a principios del siglo XX. Me refiero a la ley Sáenz Peña y a lo que vino después de la ley Sáenz Peña. Lo voy a decir muy esquemáticamente, porque pienso que con una pequeña referencia todos ustedes se van a ubicar respecto de las cosas que quiero relacionar, ¿no? La primera es que, todos sabemos, el Estado se construyó en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, y particularmente en las décadas finales, a partir de las formulaciones básicas de la Constitución, y junto con una profundísima transformación de la economía y la sociedad. La Argentina exportadora, la Argentina de la inmigración. Es un país que construyó su Estado a medida que se modernizaba aceleradamente. La ley Sáenz Peña de 1912 debía ser, o fue pensada, como la culminación de esa modernización, ¿no? La República estaba muy bien asentada en la Argentina, pero su fundamento democrático era endeble, y la ley Sáenz Peña se proponía precisamente construir la ciudadanía que se necesitaba para darle vida democrática a la República. Y en el proyecto de Sáenz Peña, además de la ciudadanía ampliada, estaba la idea de que debía haber partidos diferentes organizados alrededor de ideas, y que esos partidos tenían que debatir y tenían que alternarse. Es un esquema bastante conocido en el mundo, que en la Argentina no llegó a ser nunca durante, yo diría, en realidad, de las cosas hasta nuestro intento de 1983, ¿no? La Argentina tomó otro camino desde Irigoyen, después de Irigoyen con Perón, que es el camino de esta democracia poco republicana y más bien populista. Y mi comentario, lo que ha guiado un poco esta exposición, es ¿qué tiene que ver este camino, más allá de las elecciones de los dirigentes políticos o de los climas de época, con los cambios muy acelerados de la sociedad argentina? Porque nosotros sabemos que a partir de las últimas décadas del siglo XIX, la sociedad argentina prácticamente se hizo de nuevo, ¿no? Una inmigración que normalmente eran 250.000 personas por año, no todos se quedaban, pero esto da la idea de un cambio, una sociedad nueva, no simplemente la llegada de un grupo de inmigrantes, sino una sociedad que se hacía desde la base, y que durante mucho tiempo, y esto es una imagen que cubriría las 6 o 7 primeras décadas del siglo XX, hasta una época en que yo llegué a conocer, en la década del 60, se caracterizó por ser muy receptiva de todos los que llegaban.
no solo de los inmigrantes extranjeros primero, sino luego de la migración interior de la década del 30, 40, 50, luego de la migración de los países limítrofes. Un dato muy claro de esto es que hasta los 70 la Argentina tenía muy poco desempleo, es decir, que básicamente había empleo para todos. Una tasa del 6% ya era considerada algo alarmante, ¿no? Entonces, una sociedad que incorporaba a la gente que llegaba, que era mucha, y que le daba posibilidades tales como para que progresaran, o ellos o sus hijos. Es raro el caso de hijos que no estuvieran mejor que sus padres, y claramente los nietos también, y esto porque la economía básicamente funcionaba bien, aún con sus altibajos, y porque las políticas estatales básicas, y pienso en primer lugar en el prodigioso sistema educativo que construyó la Argentina, ayudaban a esa integración, a esa capacitación para progresar, a la argentinización, a la formación de una ciudadanía argentina. Creo que ha sido una de las políticas estatales más exitosas, la de la integración de la Argentina, ¿no? Me parece que este rasgo de la movilidad es muy característico de esta sociedad. Por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer cosas de historia, estaba como los modelos europeos y buscaba la clase obrera o el proletariado ¿no? y hasta que me di cuenta que en la Argentina no, que no es como en Inglaterra, donde el hijo de obrero y el nieto de obrero habla igual, se viste igual, va a los mismos lugares que el padre o que el abuelo. En la Argentina la movilidad es tan fuerte que las clases no llegan a cuajar. Es una sociedad en movimiento y además una sociedad con una capacidad para generar asociaciones notables. No sé si mucho más notable que otras, pero que en la Argentina es muy característico esto de lo que empieza siendo las asociaciones mutuales de los extranjeros o de los hijos de algún pueblo de Galicia que se juntan, o de los hijos de la Lombardía, ¿no? Luego sigue con las sociedades de fomento, las cooperativas agrarias, los clubes de fútbol, ¿no? Un brotar de asociaciones como hongos, ¿no? Y elegí estos dos aspectos porque me parece que los dos tienen que ver con las características que tuvo la ciudadanía y la política en la Argentina de esas largas 6 primeras décadas, ¿no? Empiezo con, todas las cosas tienen una cara rosada y otras no, creo que es el caso, ¿no? Empiezo con lo más agradable de esta sociedad, que yo llamaría democrática, en el sentido que se usaba la palabra en el siglo XIX, es decir, una sociedad que no reconocía rangos establecidos, en el que todo el mundo creía tener derecho a mejorar, ¿no? Con respecto al asociacionismo, tomo un caso que a mí me interesó mucho, que es el de las sociedades de fomento barriales, que fueron muy importantes en los 10, los 20, los 30, los 40, después la vida ya se organizó y se privatizó, pero siguen siendo importantes en los sucesivos cordones del conurbano, donde las necesidades de la vida cotidiana, del asfalto, de la vigilancia, etc., hacen que los vecinos, o al menos una parte de los vecinos, se junten, se asocien y trabajen juntos para mejorar el barrio. Y hay muchas otras, por ejemplo, las parroquias también organizaron su red de asociaciones, ¿no? A mí siempre me pareció que estas sociedades de fomento fueron una especie de nido de aprendizaje de lo que luego sería la ciudadanía. Es decir, el lugar donde la gente que son vecinos se junta, habla, aprende a hablar, aprende a proponer, aprende a discutir, aprende a imponer sus ideas o aceptar las de los otros y aprende a gestionarlas, porque estas sociedades de fomento lo que hacen es solicitar a las autoridades que se ocupen de las cuestiones barriales, ¿no? Cuando se produce la ley Sáenz Peña, que obliga a todo el mundo a ser ciudadanos y se organizan los partidos, y los partidos necesitan comités y necesitan militantes, gente que active en la base, bueno, de las sociedades de fomento se pasa con toda naturalidad a los comités.
¿no? Y a veces, por supuesto, conservando las dos actividades, porque lo que se ha aprendido en la asociación es lo que se necesita para hacer política. Y la conciencia que en esta actividad fomentista se ha adquirido de los problemas es la que perfectamente se traslada al ámbito político. Yo diría que estas asociaciones son el insumo que permitió que la Argentina tuviera en este arranque de la ley Sáenz Peña una ciudadanía, un grupo de ciudadanos conscientes. No toda la sociedad, sino aquella que fue integrándose a los partidos políticos. Esto es un aspecto de esta sociedad que incorporó la democracia al mismo tiempo que se modernizaba, que se integraba, que se creaba oportunidades del ascenso y asociaciones. Hay otro aspecto del asunto igualmente importante que es menos agradable, les decía yo, que es que una sociedad móvil, una sociedad en la que la gente mejora, en que los hijos mejoran con respecto a los padres, esto que yo llamaba, usando la fórmula del siglo XIX, una sociedad democrática, es una sociedad con un tipo singular de conflictividad, que no es la clásica de la historia social europea de proletarios versus propietarios. Es una Argentina que ocurrió en algunos momentos, pero no es lo característico, ¿no? Sino que es el tipo de conflictividad que produce la movilidad y la irrupción. Gente que está sentada en una plaza y vienen otras personas que dicen: qué linda plaza, yo quiero disfrutar de ella, córrase un poco que quiero sentarme en el banco. Nada más legítimo que eso, nada más democrático, pero el que está sentado se siente un poco incómodo, pensará por qué me habrá ido a otro banco o a otra plaza, etc., ¿no? Dicho así, en pequeño, yo creo que esto es muy característico del momento del surgimiento del peronismo, que no es un movimiento revolucionario en los términos más clásicos, pero que produce esta revolución de una incorporación muy acelerada, ¿no? Lo cual tampoco es malo globalmente, ¿no? Salvo para algo que yo vislumbro, porque no tengo muy claro todavía, ¿no? Que es que me da la impresión de que las sociedades muy democráticas, cosa que me parece excelente, tienen algún problema con sus élites dirigentes. No me refiero a las élites de nacimiento o de alcurnia, sino a las élites que naturalmente dirigen un país y que necesitan algún tipo de reconocimiento, y me parece que la Argentina se ha caracterizado por no reconocer sus élites, y en consecuencia las élites se han ido haciendo cada vez más mediocres, ¿no? Es una buena idea que todavía tengo en borrador, pero me parece que es una pista que valdría la pena pensar, ¿no? Y hay otra característica de esta sociedad muy móvil, muy democrática, formada por gente que se está incorporando permanentemente, que es, yo lo llamaría, una cierta inseguridad sobre la identidad. Una sociedad en la cual llegan cientos de miles de personas por año, no siempre, pues se calma, pero después viene la gente del interior, ¿no? Es muy fácil que surja en esta sociedad la pregunta de ¿quiénes somos nosotros exactamente en este movimiento? ¿No? A principios del siglo XX se decía la Torre de Babel, porque además eran lenguas diferentes, ¿no? Y esto me parece que es una de las claves de otra cuestión muy característica de esta sociedad democrática, que es el nacionalismo. El nacionalismo es una cuestión de época en todo el mundo, es un tema que existe en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, etc. Pero por supuesto cada país tiene un sesgo singular, ¿no? Y yo creo que el nacionalismo en Argentina es una preocupación en primer lugar de los recién llegados. Hay una frase preciosa de Victorio Ocampo, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era hablando con Mallea, ¿no? Diciendo: estos que son argentinos desde hace tan poco tiempo están mucho más preocupados por el tema que nosotros. Es decir, nosotros que no tenemos ninguna duda de que somos argentinos porque nuestros bisabuelos ya lo eran, ¿no? Entonces, bueno, agrego otro detalle, siempre me parece muy significativo,
en la década del 10-20 era muy común las sociedades criollistas donde iba la gente a bailar las danzas del interior con ropas criollas, etcétera, etcétera, y alguien que las estudió también descubrió que la mayoría eran migrantes, ¿no? Que terminaban el trabajo, se ponían la ropa de gaucho e iban a bailar el pericón a la sociedad andinista, evidentemente porque era una manera de incorporarse y de decir yo estoy adentro y yo estoy afuera, ¿no? Entonces yo encuentro que este problema casi traumático que hay en la Argentina desde principios del siglo XX sobre el nacionalismo, sobre el ser nacional, ¿no? ¿Cuántos ensayos se han escrito y se siguen escribiendo sobre el ser nacional buscando la clave, ¿no? Que defina la argentinidad, ¿no? Tienen mucho que ver con esta movilidad, inestabilidad, orígenes variados y carácter democrático de la sociedad, ¿no? Estoy convencido, por ejemplo, de que en Brasil, en la misma época, esto no era un tema, no era un tema porque ni lo era ni lo es en Chile, ¿no? Donde quizá lo está empezando a ver ahora. Pero en la Argentina se desarrolla ese nacionalismo traumático que consiste en definir el ser nacional precisamente en una sociedad donde es casi imposible, porque acá no tiene sentido definirlo por la raza, como harían en Alemania, porque evidentemente es muy variado el espectro de las razas, no tendría sentido definirlo por el idioma, porque básicamente hablamos lo mismo que los españoles, pero también se discutió si el argentino era el español o era el habla porteña o era el habla del interior. Y hay muchos intelectuales que desde principios del siglo se dedicaron a escribir sobre esto, a polemizar, y hay grandes querellas sobre el ser nacional que me parece que tienen su repercusión en esta sociedad que se pregunta quién es. Bueno, es un excursus un poco demasiado largo para explicar el problema de la política, pero ahora voy a eso. Porque esta cuestión del nacionalismo empezó siendo un tema de intelectuales, digamos, las cartas abiertas de su momento, pero a partir de un cierto momento, alrededor de 1910, de la celebración del centenario, empezaron a haber voces más fuertes, más poderosas, que plantearon la definición del ser nacional y de la esencia nacional, ¿no? En primer lugar, el ejército, que desde que se organiza institucionalmente a principios del siglo XX, empieza a considerar que como institución tiene una relación especial con la nación, por encima de las banderías políticas, por encima mismo de la Constitución, se conectan con eso que ellos llamaban los valores superiores de la nacionalidad, y que definen la nación por el territorio, que es su tarea específica, digamos, la custodia del territorio. Lo argentino es lo que está en territorio argentino y, según esta concepción, ese territorio argentino es sagrado y la menor partícula que se pierda pone en cuestión la nacionalidad, ¿no? Creo que de ahí arranca la larga cuestión traumática de Malvinas, ¿no? Pero bueno, el ejército, ustedes saben que a lo largo del siglo XX fue teniendo cada vez más injerencia dentro del Estado y su voz se fue haciendo oír más fuerte. El segundo gran vocero de esta preocupación nacional es la Iglesia. Desde más o menos el centenario, la Iglesia, a tono con lo que es la orientación general del Vaticano en esa época, afirma contundentemente que la Argentina es una nación católica. Lo cual, si se refiriera a la cantidad de católicos o la proporción, es perfectamente entendible y aceptable. Pero si se refiere a su rasgo esencial, resulta que todos aquellos que vinieron porque se enteraron de que la Constitución decía que el país estaba abierto a todos los hombres de buena voluntad y que eran protestantes, judíos, turcos, musulmanes o nada, ¿no? Todos ellos, según esta definición, no perdían la nacionalidad, pero empezaban a ser algo así como ciudadanos de segunda, ¿no? Frente al núcleo auténticamente católico, ¿no? La tercera gran voz fuerte que habla para definir la nacionalidad
son nuestros dos grandes movimientos políticos sucesivamente, el radicalismo y el peronismo. El radicalismo irigoyenista, a la luz de lo que luego fue el peronismo, digamos, lo vemos hoy con un carácter más liberal republicano del que tuvo en su época, ¿no? Irigoyen era un caudillo popular y no es muy agradable leer las cosas que decía con nuestra sensibilidad. Claramente lo que decían él y el radicalismo es la causa de la nación, la causa nacional. Radicalismo igual nación. Y nuestra tarea es regenerar la nación, sacándonos de encima a esa minoría que nos ha desviado, que Irigoyen llamaba el régimen falaz y descreído. Son ese tipo de denominaciones, hoy serían las corporaciones, que tienen la ventaja de que pueden incluir a cualquiera, ¿cierto? Son amplias, pero claramente es el otro, ¿no? Y el peronismo, bueno, ustedes saben perfectamente, siguió mucho más radicalmente en esa línea. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos la nación, ¿no? Y nuestros enemigos son la antipatria, ¿no? Y creo que incluyo al radicalismo junto con la iglesia y junto con el ejército, no porque digan lo mismo, porque tienen vertientes distintas y apuntan a cosas diferentes, sino porque el modo de pensar, el esquema, es similar. Hay un núcleo nacional que es el pueblo auténtico, que es homogéneo, distintas ideas de la homogeneidad, pero todas, ¿no? Y hay algo que está fuera y en contra de él, ¿no? Y este es, yo diría, la base de una concepción de la democracia que parte de la idea de la unidad del pueblo, ¿no? Y de la idea de que ese pueblo homogéneo se expresa todo ello, todo él, a través de una persona que tiene el privilegio, el carisma que le permite interpretar al pueblo, ¿no? Y que de ese pueblo, esa persona, saca la autoridad para refundar o regenerar, ¿no? O simplemente manejarse al margen de las leyes establecidas. Es otra manera de entender la política, bueno, la tenemos tan a la vista y tan ejemplificada hoy que a los historiadores nos ha facilitado la cuestión, ¿no? Y vuelvo un minuto a esto del nacionalismo. Yo creo que la pasión por esa definición de nación viene del hecho de que el que gana en la definición, porque esto es un combate de ideas, de discursos, ¿no? El que logra ganar este combate tiene una herramienta fantástica que es decidir quiénes están adentro y quiénes están afuera. Es una herramienta política que viene del discurso que es formidable. No es que se haya inventado en la Argentina, podríamos verla en la Revolución Francesa, pero la cosa es que así funciona, ¿no es cierto? Nosotros somos la nación y ellos son no los que tienen otra idea, no los adversarios, sino directamente los que deben ser excluidos, ¿no? Entonces, me parece que aquí, en esta, un poco recapitulando, yo encontraba en una sociedad democrática, móvil, no solamente las bases para una práctica ciudadana muy sana que tiene que ver con la asociación, la discusión, sino por el lado de la movilidad y de la inestabilidad, esta especie de enano nacionalista que llevó la democracia para otro lado, la llevó para el lado del movimiento, para el lado de la concepción homogénea del pueblo, para el lado del líder plebiscitario, y agregaría para el lado de una convivencia política muy conflictiva, porque inevitablemente el que quedaba del otro lado era, de alguna manera buscaba dar vuelta la situación, es una convivencia política facciosa. Convivencia política facciosa que durante mucho tiempo resolvió los problemas políticos apelando a los militares. Toda la cadena de golpes
militares que hubo hasta 1983 siempre tuvieron una relación con la conflictividad política, de modo que nosotros acostumbramos a pensar en una alternancia entre regímenes democráticos y dictaduras militares. En realidad siempre hemos vivido hasta el año 83 en una especie de alternancia integrada entre las dos.